Hola a todos, bienvenidos. Hoy día nuevamente estamos reunidos acá en el grupo de apoyo de Viajes a la Luz. Hoy día la persona que nos va a dar un tema es Chechi Salazar. Y el tema de hoy es mi verdad, y quiero comenzar con eso porque la verdad de cada uno puede ser muy distinta. Y yo creo que tiene relación con la evolución álmica, pero bueno, la Chechi nos va a dar un poquitito más de fondo con respecto a este contenido. Pero no solo dice mi verdad, sino que además dice porque mi camino tiene corazón. Así que ese complemento, wow, queremos saber de qué se trata, querida Chechi. Así que te doy el pase y atenta para poder participar. Acá vemos 8 mamitas más, aparte de la Chechi, que seguramente vamos a dar nuestra visión con respecto al tema, poder hacer preguntas quizás. Así que ya, a comenzar, a comenzar. Gracias, Chechi, besito. Gracias. Bueno, buenas tardes con todas, chicas. Como habíamos conversado con Raquel, quisimos abordar ese tema y ponerlo en charla porque considero que ese camino tiene mucho valor para nuestro camino, ¿no? El que estamos en este momento presente viviendo, recorriendo. Mi verdad, porque mi camino tiene corazón. Al tener corazón, tiene valor mi experiencia. Tiene valor mi experiencia, tiene valor en las decisiones que yo estoy tomando, porque decido desde ahí ser fiel a lo que estoy oyendo, a lo que estoy viendo, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy experimentando, ¿no? En todo este caminar, a todo este viaje de recorrido que me ha llevado la mudanza física de mi hijo Giancarlo. He aprendido a buscar en mi interior las respuestas a todas mis dudas, a todas mis incertidumbres, y es allí donde encontré en mi reino interno, que es donde están mis 4 elementos, ¿no? Mis 4 elementos vivientes, que es el fuego, que es mi ser, mi luz, el agua, que es con la que fluimos día a día, fluimos en este caminar. Mi mente, que es el aire, la tierra, que es la experiencia, mi experiencia, mi cuerpo. Nosotros mismos considero que nos podemos adentrar, ir hacia esos elementos vivientes que tenemos en nuestro ser, que nos van a ayudar a ir revelando esas respuestas que solemos buscarlas, ¿no? En el mundo exterior, en el afuera, que es muy aceptable por todo el procedimiento tan traumático que hemos pasado. Pero el fin de ese encuentro siempre vamos a llegar hacia nosotros, hacia nuestro verdadero ser. Porque siempre, chicas, siempre en la vida vamos a tener que escoger. Pero a medida que nosotros vamos escogiendo, nos vamos como adentrando a nuestro corazón, a nuestro saber interno, a nuestro camino, a nuestra respuesta, a nuestra experiencia que ya yace ahí, con honestidad, con sinceridad. Ay, bueno, es un camino tan buscado, pero sabemos que es el verdadero porque vibra en nosotros. Vibra, es una certeza que realmente te lleva a lo más bello, que es nuestra paz. El sentir esa paz interna que no la vamos a encontrar en ningún libro, eh, en ningún lado externo, solamente en nuestro interior. Entendí que en este camino hay que ser leal con uno mismo, es como ir resucitando, ¿no? Nuestro corazón, abrirlo para irnos reconstruyendo para nosotros y para nuestros hijos, que es el verdadero encontrar de nuestro camino.
dar todo ese amor que lo que tuvimos aquí hacia ellos, ¿no? Es fiel para también darnos nuestra mejor versión a nosotros y al mundo con nuestra verdad. Hay una frase muy bonita de Krishnamurti que dice: primero sé fiel a ti mismo antes de serle fiel a todas las creencias de este mundo. A mí me parece muy lindo porque en este camino me topé con muchas dualidades y con muchas incertidumbres, ¿no? Y quería respuestas y comencé a buscar afuera. Entonces aquí viene una experiencia que yo viví cuando yo comencé a manifestar muchas señales muy contundentes de mi hijo. Claro, yo quería respuestas externas que me aclaren qué significaba, porque yo no tenía, digamos, ese poder en mí de decir, no es esto, ¿no? Pero encontré, como quien dice, o sea, no había coherencia con lo que la persona de afuera me decía, que en este caso tuve que buscar respuesta con una persona de la iglesia católica, un cura, que me diga qué significaba lo que yo estaba viviendo, el sueño vívido que estaba teniendo y todas las señales y demás. Y él me comenzó a decir muchas cosas, pero en eso que él me hablaba yo me daba cuenta de que eso no venía de su corazón, no venía de su vivencia, era de su observador, venía hasta de su mente, porque fue un poquito, digamos, frío al poder ayudarme a entender esa respuesta, ¿no? Porque era muy fuerte el significado que yo había tenido, en la cual mi hijo me hablaba de Dios. Entonces ahí comencé a darme cuenta que mi cuerpo, por eso yo hablo de los 4 elementos, mi cuerpo mismo me fue dando, como quien dice, las pautas, ¿no? O sea, ahí están tus respuestas. No, tienes que también ser coherente contigo mismo. Entonces, a medida que comencé a escuchar no solamente de un cura las respuestas de él y lo que podía hacer, que prácticamente me dijo que yo estaba equivocada, que no era realmente como yo estaba pensando, que era algo más psíquico o mental y que no le hiciera caso a eso, o sea, que lo dejara aparte. También tuve una búsqueda hacia una persona en este camino que es, bueno, digamos que sabe de los seres que han trascendido, pero su respuesta también fue por una respuesta que quería buscar a un sueño, pero la respuesta de ella también no resonó en mí, no resonó en mí. Es como que si queremos meter esa ficha del rompecabezas donde no corresponde. Entonces, por más que uno trate, no va a entrar. Entonces, así yo sentí la respuesta de esas personas. Entonces, es ahí donde yo comencé a ir hacia mí, a recorrer, a abrazar este viaje de esas señales que hacían que mis seres vivientes me dieran la respuesta, mi corazón, y también ir a mi corazón, que es lo principal, es donde yo comencé en el silencio a obtener las respuestas que eran, ¿no? Las respuestas coherentes. Comencé a entrar sin miedo en ese misterio interior para descubrir ese océano infinito, ese océano finito que somos. Y más que todo para recorrer nuestra experiencia, porque es nuestra y siempre será nuestra y es nuestro maestro en esta encarnación. Es como reconocer nuestra verdad, nuestra experiencia como un valor, como un tesoro, porque es algo, yo lo veo como algo manifestado, ¿no? Es como una riqueza, es manifestación pura, hecha carne, en la cual yo quiero que hayan frutos y no maleza, no maleza, porque, y honrarla sobre todo, honrarla porque todas las señales, eso que sentimos aquí, eso es algo verdadero. Yo siento que está muy conectado con la fuente divina, esa fuente primordial que nos ayuda día a día, digamos, a pesar de todo esto tan fuerte que hemos pasado, a que brillemos, ¿no? Brillemos
y seamos luz para los demás, seamos ese camino de poder encontrarnos con nuestra historia, con nuestra vivencia vivida, ¿no? Con nuestras mismas guías, nuestra misma respuesta interna. Entonces, eso es más que todo, ¿no? Mi invitación, llegar a ser la luz, nuestra versión de luz, porque considero en mi caso estaba como muy apagada, yo estaba desconectada de todo lo que me hacía brillar, o sea, estaba opaca. Pero al irme hacia mí, hacia mis elementos, es donde comencé a encontrar, digamos, esos encajes, esas coherencias que me fueron llevando a mi propia verdad, porque como sabemos, todos tienen una verdad, no todos tenemos un camino que hemos recorrido, pero hay que ir siempre hacia adentro, hay que alimentarnos de nuestra propia vivencia, ir haciendo que ese jardín se llene de flores y las malezas comenzar a quitarlas y enriquecernos de todo lo que hemos vivido y es más, todas las experiencias de pronto que hemos tenido en un pasado nos han ido fortaleciendo, nos han ido también, en mi caso, dando muchas respuestas a lo que hoy en día estoy viviendo y darnos cuenta de que realmente esto es un plan tan perfectamente elaborado por una fuerza mayor que lo que nos quiere es que saquemos lo mejor de nosotros. Entonces, de ahí viene el agradecimiento también que siento de que nosotros somos muy bendecidas al poder darnos cuenta de esto, de esta verdad, haber despertado también nuestro ser, nuestros elementos, ¿no? Que son los mismos que están afuera, los mismos están aquí adentro, en este cuerpo que habitamos. No sé si quieras, Irene, comentar algo, si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, alguna respuesta. Tengo varias preguntas, te digo, porque tenía el micrófono apagado. A mí me pasa, a veces expongo con tantas ganas y me doy cuenta que doy por sabida algunas cosas o simplemente el relato hace que uno se cuestione más. Sí. Pero yo quisiera de a poquito preguntarte, por ejemplo, cuando tú dices que te sentías apagada, ¿te refieres a antes de lo sucedido con tu hijo Giancarlo? ¿En el momento? ¿Después? ¿Cuándo sucede eso? Bueno, yo me refiero a apagada porque yo estaba como más conectada con ese lado material, ¿no? No tenía esa luz mía interna, digamos, encendida. No sabía realmente lo que era la paz, ¿no? Vivir, o sea, estar en medio de una tormenta y sin embargo sentir paz. Entonces, yo podía haber estado en momentos muy complejos que viví en un pasado, pero nunca logré encontrar esa paz. Siempre estaba aturdida, nunca encontré mi centro, mi equilibrio, ¿no? A raíz de lo que pasó con mi hijo Giancarlo, yo fui descubriendo muchas cosas, fui mi ser interno, que es el que me llegó a equilibrar, a darme ese equilibrio, a tener paz. Es más, yo te puedo decir hoy en día, Irene, que yo antes me estresaba muchísimo, yo ahora he podido, digamos, equilibrar, vivir mi mundo, aunque aparezca que fuera como mucha gente de pronto comentaba, que mala suerte, que es lo peor que te pasó en tu vida. No, yo no lo siento así. Yo, como te digo, yo siento que he logrado, a pesar de haber pasado por la tormenta más dura en esa encarnación, yo estoy en paz, yo vivo mi vida en paz, alimentándome cada día, aunque mi hijo no camina aquí del lado mío, él camina dentro de mí y eso para mí es bastante. Y no es solamente que de pronto puedan pensar, no, pues estás alucinando o son cositas bonitas que uno se pone en la cabeza. No. Es el sentir, ¿no? Entonces ahí va la invitación a abrir el corazón para sentir todos esos elementos que nos están hablando, ¿no? Que nos están hablando, que están funcionando con nosotros en el día a día, ¿no?
en conexión con esa fuente. Entonces yo creo que esos canales están como limpios. Entonces toda esa divinidad, digamos, es todos los regalos que nos puedan dar, porque a pesar de todo lo malo que atravesamos, todo lo difícil y lo doloroso, están ahí esas conexiones, digamos, ya limpias, que digamos que todo lo que entra es todo lo que nos viene a nosotros, o sea, lo que me viene es algo, es un amor a levantarme, es un amor a ver el mundo, a ver la naturaleza, los animales, porque sé que ahí, en esos seres vivientes también que están aquí, encuentro a mi hijo, encuentro, ¿no? Esa parte de él, ¿no? O sea, se fue físicamente, correcto, pero lo siento en todos esos elementales, ¿no? En todos esos seres. Es como ese cable que sigue, ese cordón invisible que sigue conectado. Entonces es lo que me hace llevar a la paz, a la tranquilidad, a vivir mi día a día como, con o sea, obviamente, extrañándolo físicamente, eso no lo vamos a cambiar, yo creo que lo vamos a llevar siempre, pero es esa conexión y sentirlo con uno. A veces yo digo, a veces yo no lo extraño porque lo siento aquí, lo siento conmigo, entonces, no voy a extrañarlo, ¿no? O sea, no puedes extrañar a una persona si la tienes al lado y la sientes, no solamente tenerla, porque uno puede tenerla, pero es sentirla contigo que está ahí. Entonces, esa es la invitación siempre a abrir, a escuchar más, a ir a ese centro, a ese equilibrio. Lo que pasa es que se supone que después de algo tan tremendo, mirado desde el punto de vista físico, terrenal, ¿cierto? Que es la pérdida física de un hijo, Correcto. uno dice, de todas maneras hay un antes y un después, eso es indudable, pero las mamitas que no tienen esta parte espiritual, esta conexión interior con nuestro propio ser, ¿cierto? Este soplo al oído, esta búsqueda, ¿cierto? Podrían decir que el después es horrendo, es vivir en ese infierno, autolástima, compasión por uno mismo, tristeza eterna. Sin embargo, yo te he escuchado antes y ahora que es al revés. Ese después ha sido un despertar, un latir de corazón fuerte, una vuelta a la elíptica, un amar más profundamente. Entonces, eso es yo te pregunto a ti, te pregunto, y bueno, y quisiera decir algo entre paréntesis, que Sí. admiro mucho la forma en que has enfrentado esta experiencia de vida tan dura, tan fuerte, porque lo has hecho Sí. desde el principio. Eso me gustaría dejarlo súper claro. Pero quisiera preguntarte, ¿a qué crees tú que se debe que la verdad pueda ser tan distinta entre un ser humano y otro? Mira, Irene, yo al pasar todo este tiempo me he venido, como te digo, considero que en nuestro propio libro de vida tenemos muchas respuestas. Entonces yo comencé a ir para atrás y ir revisando qué fue lo que pasó, cuáles fueron digamos, los capítulos en mi vida que me podían ayudar a entender este rompecabezas. Y a medida que fui para atrás, comencé a tener respuestas y me di cuenta de que realmente hay un plan, el día de que nosotros nos vamos está escrito. ¿Por qué te digo esto? Porque yo ya, ¿no? El corazón de madre creo que ya te comienza a hablar que algo está pasando. Yo me comencé a dar cuenta que ya algo estaba pasando y yo tenía mis preguntas internas. Recuerdo, tenía esa vocecita que yo en ese entonces no sabía que era esa voz, que me hablaba y me decía como que algo está pasando, algo no está bien con mi hijo. Y era así como días antes del accidente que él tuvo. Tenía esa voz que me repetía constantemente de que algo pasa, como que algo va a pasar.
Aparte de eso, tuve visiones de más o menos del accidente, no exactamente, pero tuve una visión de cómo, lo que sucedía, ¿no? Lo que sucedía. Y ese mismo día que Giancarlo hizo su mudanza, en la mañana eh, yo lo fui a dejar al colegio. Para este entonces yo ya no lo iba a dejar al colegio porque aquí se acostumbra que ya los chicos manejan y lo venían los amigos a recoger. Entonces, pero mira, es tan perfecto que el universo organizó esto, que él se tuvo como, digamos, un desacuerdo con el amigo y me dice, mamá, yo hoy no me voy a ir con él, me tienes que ir a dejar tú a la escuela. Y yo le dije, perfecto, yo te voy a dejar. Camino a la escuela, camino a la escuela, cuando yo lo dejo, veníamos conversando, yo le venía diciendo cosas bonitas, que olía rico, que su cabello, venía haciéndole los halagos, los piropos. Recuerdo tanto, Irene, que yo llego a la escuela, él se baja, es que todavía hasta se me pone la piel de gallina. Él se baja, él siempre me decía, mamá, te amo, bye. Bueno, siempre se despedía y me daba un beso. Se despidió con un beso, me dijo, I love you, se bajó y cerró la puerta del carro. Inmediatamente que él cierra la puerta del carro, yo comienzo a sentir algo, Irene, algo que entra dentro de mí, llamémoslos el llamado del Espíritu Santo, una luz, yo no sé qué fue, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero es lo que sentí. Sentí como que algo vino a mí y inmediatamente y ¡fum! Comencé a llorar y, y yo comencé dentro de mí, oh, es que me emociona tanto porque lo sentí, o sea, tan vivo, tan real, tan diferente, tan misterioso también. Fue algo muy misterioso. Yo comienzo a rezar, a rezar, a rezar y comienzo, o sea, con mis propias palabras y comienzo a agradecerle a Dios por todo. Le agradezco a Dios por mis hijos, por todo, por las cosas más simples. Y comienzo a decirle a Dios, Dios, yo me voy a acercar a ti, yo voy a hacer las cosas diferentes porque he estado, no he estado así muy cerca de ti, muy pendiente, he estado muy alejada, pero yo me voy a acercar a ti y comienzo a llorar, pero lloraba, pero no me podía tranquilizar y sentía algo misterioso, algo raro, muy inusual, nunca me había pasado esto. Y eso para mí, bueno, ya después fui camino a mi casa, él después llega de su escuela. Al llegar de la escuela, yo iba saliendo, ¿no? Y él ya estaba dentro de la casa, él había llegado de la escuela a las 3 de la tarde. Cuando yo iba saliendo, él venía así, él estaba como en un pasillo que era en su cuarto. Él se queda parado y yo me despido, bye papito, ya me voy, ya vengo. Y él se queda parado, no entra a su cuarto, se queda fuera de su cuarto y se me queda viendo parado, pero una mirada como diciéndome esta va a ser nuestro último contacto, de mirada y mirada, ¿no? Fue una mirada que me hablaba tanto, que yo la tengo así tan grabada ahorita en mi cabeza, que me decía y me revelaba mucho. Ahorita yo ya sé, por eso es mi, digamos, mi deseo que uno llegue a su corazón, que abra ese corazón y revise, digamos, en su libro de vida los capítulos que pasaron, que para darnos cuenta de que realmente esto ya estaba ya predestinado a pasar. Entonces, él me abre y tenemos ese último contacto de ojos. Para esto, antes de eso, él me comenzó también a decir, porque me había arreglado ese día, me decía que a dónde me voy, que me veo bonita, que esto y que lo otro. O sea, fueron palabras bonitas que nos dijimos antes. Entonces, yo ahorita he hecho mi análisis y he llegado a la conclusión definitivamente, porque es algo que ya lo siento, o sea, es algo que fue ese día que, digamos, yo tuve como ese recibimiento a mí del Espíritu Santo, de que mi corazón se abrió para todo lo que me iba a llegar, porque yo en este caso no sabía nada de espiritualidad, no tenía ni idea
de nada de lo que estoy aprendiendo ahora en el día a día o con las terapias, con las charlas aquí, con los viajes, ni siquiera meditaba. Entonces, para mí, yo considero que eso fue como un destape, como que ellos abrieron algo de mí, esa puerta para poder yo recibir toda esa información y que me sea, digamos, eh, integrada en mi día a día y poderla sobrellevar, ¿no? Poderme darme cuenta que es la realidad, porque resonaba en mi ser. Entonces, nunca se me olvida digamos, ese llamado. Yo creo que ese fue mi llamado desde ese mismo día, porque fue algo que jamás me había pasado, que jamás me había pasado. Y como te decía, Irene, fue muy misterioso, muy raro. Ese llanto que yo ya tuve en la mañana al decir todas esas palabras y ver a mi hijo que se iba, yo creo que era la iniciación que ya se sabía, ¿no? Ese universo, esa divinidad ya sabía lo que iba a pasar y yo creo que dijeron, a ella tenemos que ayudarla porque, o sea, digamos, tenemos que insertarle todo su chip y, digamos, mandarle todas esas lucecitas porque si no la perdemos el camino. Yo quiero que Oye, Chechi, te pregunto, ¿eso te había pasado alguna vez nunca, antes? nunca, Irene, jamás, jamás en mi vida. Es que sabes que es tan importante decirlo, mencionarlo, porque la gente que lo va a ver este video, por ejemplo, puede decir, ah, pero es que a ella le pasaba siempre. Nunca, nunca. Por eso te decía, ni siquiera tenía un acercamiento yo mucho a Dios, ¿me entiendes? Yo estaba muy alejada, entonces nunca había experimentado eso. Eso, por eso te digo, fue algo como misterioso, muy raro que pasa en mí y que yo comience a orar, ¿no? Y agradecer. Yo agradecía y decía, listo, Dios, ahora yo voy a tener un camino hacia ti, voy a acercarme a ti, voy a estar más cerca de ti, ¿no? Entonces yo era todo como así, todo como que, ok, y era llorando y llorando, o sea, era como un gozo, una felicidad, pero a la misma vez también sentía como una tristeza y como que lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar de llorar, ¿no? Seguía Y llorando. luego que tuviste o sea, cuando fue el accidente, Giancarlo, relacionaste esto inmediatamente. Claro, por supuesto, yo lo relacioné todo esto. Entonces ahí o sea, me di cuenta que la realidad no la voy a poder cambiar, ¿no? Pero entonces sí utilicé y me ayudé y digamos, me acobijé y abracé con esas experiencias que comencé a tener, con esas visiones que me comenzaron a llegar, con todo eso que había pasado antes, con las cosas que él dijo, o sea que ya había como un anuncio, digamos así, ya estaba como anunciándose de que iba a haber un cambio en mi vida, ¿no? Entonces, y más que todo la visión que yo tuve fueron como 3 días antes. Yo veía a mi hijo, pero no lo veía a mi hijo, Giancarlo, veía a mi otro hijo. Tenía visiones, por eso también les decía de los elementos, ¿no? Porque mientras yo estaba manipulando el agua, lavando los platos, en completo silencio, en mi casa, yo sola, mientras lavaba los platos, me venía una imagen en mi cabeza de mi hijo con un golpe en la cabeza y yo veía sangre correr. Entonces yo no sabía nada de esto, de la voz, del interno, ¿no? De todo nuestro ser interno, del guía. Bueno, no tenía nada de idea de eso. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo esos pensamientos en mi mente? Qué horrible. Yo los quería como apartar, pero me venían. Y a los 3 días ocurrió el accidente, pero fue Giancarlo, pero precisamente él se dio un golpe y lo que yo vi en la imagen fue en el lado izquierdo de su cabecita y sangre, y así fue. Entonces yo por eso digo, claro, yo por eso tuve esa imagen. Entonces es ahí que también comienza un poco mi búsqueda y a comenzar a buscar en mí. Y ahí es donde me di cuenta de que los elementos, el agua es un elemento muy fuerte, muy poderoso, que nos da muchas revelaciones. Y ya no me había pasado anteriormente, que mientras manipulo el agua, estoy con el agua, comienzo a recibir información como imágenes que después pasan, imágenes muy concretas, muy precisas. Por eso yo ahora, digamos, trato de conectarme mucho, ¿no? Con el agua, porque
es como que uno entra en una meditación profunda, al menos en mi caso fue así, pero que comienza a revelarte, comienza a mandarte mucha información. Entonces, es por eso que les hablaba al comienzo de la charla sobre los cuatro seres vivientes, los que son los elementos que los tenemos, ¿no? Que es el agua, el fuego, el aire y la tierra, que somos nosotros mismos. Entonces hay toda esa conexión y es impresionante lo que me comenzó a revelar con imágenes. No fue sueños, no fue en meditación, fue despierta solamente manipulando el agua. Y así ya Sí. otros. Te pregunto algo más antes de darle el pase a las personas que quieran participar, ¿cierto? De su propia verdad, comentarnos y además poder hacerte preguntas. Pero te pregunto, eh, luego, inmediatamente después del accidente, ¿te sentías sostenida? Sí, ¿Y quién crees que te sostenía? Desde tu verdad, desde tu corazón, desde tu camino. desde mi camino, Dios. Yo sentía, pero ¿sabes qué, Irene? Yo no lo sentí como Dios. Yo en ese momento lo sentí como una fuerza superior. Recuerdo mucho que cuando yo estaba en el momento del accidente, yo veía el cielo y yo decía, yo no dije Dios, yo dije, wow, aquí hay una fuerza poderosa que nos está moviendo, que no importa, yo recuerdo eso que dije, o sea, como que no importa si seamos, digamos, o sea, no tiene nada que ver que si seamos buenos o que si vamos todos los días a misa, porque era mi creencia, ¿no? De ir a misa, de rezar y todo eso por cómo fui criada con la religión. Entonces yo dije, Dios mío, pero si yo, o sea, yo no he hecho, yo no soy una mala alma, ¿no? O sea, yo estoy nomás siguiendo mi vida normal, no he matado a nadie, no he hecho a nadie como para que me pasara esto, o sea, y yo dije, wow, no importa cuánto uno pida por sus hijos, en ese momento me llegó todo eso, no importa cuánto pida, cuánto reces, cuánto los quieras proteger, las cosas cuando tienen que pasar, las cosas ya están, digamos así, firmadas, así como cuando me dijeron, tu hijo va a nacer tal día, ese día nació, entonces como es arriba es abajo, y desde ahí me di cuenta del poder, de esa fuerza invisible, esa fuerza poderosa. Lo llamamos Dios, pero sentí diferente. Yo lo sentí diferente y yo como que dije, bueno, me dejo fluir por lo que es. Esto no es un castigo, esto viene de ti y si viene de ti, me estás mandando esto, no sé ahorita el para qué ni el por qué, pero me dejo fluir con lo que viene, con lo demás, con lo que me quieres mandar, ¿no? Con ese soporte, porque siempre me sentí sostenida y ya después me di cuenta de la ayuda, el soporte mucho que está hoy en día en mi vida, el Maestro Jesús. Es ahí que comencé a encontrarlo en los viajes y desde ahí tenía unas experiencias bien bonitas, pero sin duda ese gran espíritu y el maestro Jesús. Yo coincido en muchas cosas contigo cuando haces relatos y cada vez te conozco más y me asombra. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis antes de que preguntarle a la gente también, a los que estamos participando en esta reunión. Pero decirte que el paréntesis es para invitar a la gente que haga los viajes a la luz. ¿Y por qué? Porque justamente a mí se me develó algo que tú has comentado en tu relato haciendo un viaje y fue muy próximo al accidente también que tuvo mi hijo Daniel, donde yo me encuentro con el Maestro Jesús en el viaje y de una u otra forma lo increpo. Yo estaba sentida con él, sentida. Entonces le digo, maestro, maestro, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Si yo tenía mi vida entregada a ti, yo de alguna u otra forma, claro, daba la palabra de los maestros ascendidos, lo exponía, daba conferencias, todo. Entonces, yo le digo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Entonces, el maestro me dio la respuesta en ese momento, yo lo he comentado.
él me dice, no hay ego y hay un plan mayor. Entonces yo digo, es imposible, imposible que mi mente en ese momento me hubiese dado esa respuesta. Porque la gente a través de los viajes dice, puede ser mi mente que me responda lo que yo quiero. Entonces yo digo, no, mi mente, ¿cómo podría decir que no hay ego? Si yo estaba diciendo, porque a mí, Exacto. porque me lo hiciste, eso es puro ego. Entonces, te das cuenta, tú también coincides conmigo en que hay un plan mayor, hay un plan mayor. Entonces, yo con esto les digo, en los viajes pueden encontrar respuestas muy profundas, muy poderosas, y que los pueden sanar, ayudar a sanar y encontrar la paz que necesitamos para seguir viviendo, y no solo para seguir viviendo, como tú también lo dijiste, para hacer luz en este mundo, para hacer luz para otros, quizás ejemplo de vida para otros, que a veces se ahogan en cosas, en un vaso de agua, en cosas tan pequeñas de la vida. Entonces, ¿qué pregunta tú le harías a la gente para que participe en nuestra reunión? ¿Qué le preguntarías a nuestras amigas? ¿Qué les preguntaría para que participe? Bueno, que nos cuenten su experiencia, que si ellos también sienten que han tenido ese llamado de buscar en su interior, o si su corazón les ha llevado a la respuesta concreta, con la que, porque muchas veces las señales de pronto pensamos que es nuestra mente, ¿no? Pero ya, yo creo que ya llega un punto en que podemos diferenciar si es la mente o es realmente nuestro corazón. Si han tenido como esa conexión con los seres vivientes para poder encontrar la respuesta a tantas preguntas, porque esto es un camino que digo que nunca vamos a terminar con querer saber, ¿no? Pero llega un punto en que ya no buscamos tanto, sino que vamos ya, digamos, haciendo eso más pequeñito, ya filtrando más esa información. Entonces, esa sería mi pregunta para ustedes, si también han encontrado esa certeza, esa respuesta en su ser. Si alguien quiere abrir el micrófono. Hola, Chechi. Hola, Hola. Verónica. Qué gusto tenerte aquí. Que abras la cámara. Sí, estoy, créeme, sorprendida realmente por lo que acabas de decirnos. En realidad, estoy hasta me estremecí, te lo juro, con lo que me estás contando, con lo que nos estás compartiendo, porque yo siento y confirmo tal vez lo que he aprendido también en este caminar, que nuestras almas sí tienen un plan, y yo siento que tu alma sabía. Sí. Tu alma sabía lo que iba a pasar y la alma de él también sabía y se comunicaron, sus almas se comunicaron y tú lo sentiste, él lo Eso. sintió. Oh Dios, no, es hermoso porque eso confirma que en realidad es verdad. A veces nosotros nos cerramos, siento que tu personalidad también, a veces no es necesario estar todo el tiempo en una iglesia o todo el tiempo muy cerca, bueno, de las cosas de la iglesia, ¿no? Como para tener esa apertura que tú tienes y esa conexión con el agua. Y en realidad me sorprende porque así como dices, o sea, es como si tuvieras un canal abierto para que te llegara, o sea, mucha información, tu intuición muy despierta. Y fíjate, yo, cuando sucedió lo de mi hija, pues yo realmente no, yo me sentía más cerrada porque mi forma de pensar y mi forma de ver la vida era que tú te mueres y ahí acaba todo. O sea, yo hasta me preguntaban y yo decía, no, es que es como un árbol, lo tiras y se acabó. Y esa era mi forma de pensar. Pero cuando sucede esto, y cuando tú, o sea, las personas que tú piensas que te van a orientar como lo hiciste tú con el sacerdote, ¿no? En mi caso yo también tuve una experiencia muy, muy dolorosa porque el sacerdote no quería hacer la celebración de la misa de mi hija. Se estaba negando a hacerla y dijo que no la iba a hacer porque mi hija, o sea, se había ido por decisión propia.
Entonces me estaban cerrando las puertas y tú dices, ¿cómo es posible que si el amor es infinito, si Dios es amor, ¿por qué tiene que suceder? ¿Por qué si tú estás en medio del dolor, en medio de la tristeza, ¿por qué, por qué te hacen sentir peor? ¿Por qué te hacen sentir que una situación así no tiene perdón o que te vas a condenar por eso? Yo siento, Chechi, compañeras, yo siento que lo más profundo de esto o lo que nuestros hijos pactan con nosotros es como para hacernos evolucionar en el amor. Yo siento que cuando tú te das cuenta, Chechi, como en el caso de lo que estás contando y muchas compañeras lo han hecho, que ya están como graduadas, fíjate, como graduadas en el sentido de que pudiste vencer el dolor a través del amor. Amor. Y eso, siento que esa es la intención más fuerte y que muchas no podemos salir de ahí. Sí. Yo cuando yo sentía mucho dolor, me ponía a llorar y llorar y llorar. Yo sentía que perdía toda conexión con mi hija, que yo ya no, yo me sentía muy lejos y muy lejos de ella. Y empecé a notar que cuando yo empezaba a sentir amor y empezar a pedir por ella, porque yo pido por ella también como si ella estuviera evolucionando. Y siempre le digo que me siento orgullosa de ella, porque yo sé que es un ser de luz maravilloso y yo sé que vino a traerme amor y a hacerme cambiar. Porque en este camino, y gracias al grupo y gracias a todo lo que he aprendido de todas ustedes, me he dado cuenta que la vida no es nada más lo que vemos, o sea, que hay algo más allá y que nosotros tenemos que ir descubriendo en esta vida, en esta reencarnación en la que estamos, para evolucionar y para Correcto. poder nosotros regresar, porque yo realmente ahora creo en la reencarnación, 100% yo creo en la reencarnación. Y yo te quisiera preguntar a ti y a Irene también, porque una vez escuché que Irene dijo que el maestro le había permitido volver a ver a su hijo Daniel. Y también te quiero preguntar si recibiste señales después de todo esto, porque siento que así como te ayudaron a sostenerte, siento que después recibías como, o recibiste como la confirmación, o no sé, me gustaría escucharte, Chechi. Sí, sí, claro que sí, Verónica. Bueno, es que yo tuve muchas señales, muchas manifestaciones. Y una de esas, mi hijo se me presentó, lo pude ver. Y una de los sueños muy vívidos que yo tuve con él, que me llamó mucho la atención, él siempre me hablaba de Dios. Entonces, esos sueños vividos son tan profundos y lo que les quiero contar es que, les cuento sí, un poquito rápido. En el sueño yo le preguntaba a él, Giancarlo, cuéntame. Yo le decía, papito, Dios te dejó regresar. Ay, qué bueno. Ese sueño tuvo unas secuencias porque fue uno a los 3 meses, después a los 6 y todos hablábamos de Dios. Y yo le digo al papito, Dios te dejó volver. Ay, qué hermoso. Vamos a llamar a todo el mundo, a mi mamá, a tus amigos, decir que ya estás aquí. Él me hacía así como que sí, me tocó volver, pero como que no estaba muy feliz. Entonces, como que bueno, como que sí, como que no. Entonces yo le comienzo a preguntar a él, Giancarlo, ¿cómo es Dios? Cuéntame, ¿cómo es el pelo de él? ¿Cómo es la piel, sus ojos, el color de los ojos? Entonces yo comencé, eran mis ansias, ¿no? Mis ansias, que quería saberlo todo y dime, dime, dime. Él solamente me miraba y me hacía así. Y yo, pero papito, respóndeme, ¿cómo es el pelo? ¿Qué color? Yo pensando, humanizando a Dios como que fuera una persona, ¿no? En mi mente acá, mi mente terrenal. Y él solamente me hacía, él en vida me hacía las mismas expresiones de su cara cuando algo era muy fabuloso, algo hermoso, precioso. Él hacía esa cara, así como que, uff, wow. Entonces, él me hacía así en el sueño, como que, uff, ¿cómo es Dios? Y él me hacía así, uff, como diciendo, uff, ¿cómo te lo describo? No te imaginas cómo es. Cuando yo comienzo a presionarlo, dime, dime, dime que me diga, el sueño se termina. Entonces, es ahí que yo digo, wow, eso no se puede revelar hasta que sea mi momento de ir a ese encuentro con Dios. Entonces, sí tuve muchos señales en el espejo, me dejó la huella. Y tengo un video y una foto, yo creo que en algún momento la mandé al grupo, la huella de su mano.
Y bueno, la vez que lo vi fue impresionante. Y también tuve un encuentro que yo creo que fue a partir de los viajes, cuando yo digamos, ahí tuve más contacto, más relación con el Maestro Jesús. Esto fue también muy revelador porque yo lo veo a él, que él entra con el Maestro Jesús, vestido todo de blanco. Y el maestro me dice, no, mi hijo me dice, mira no, perdón, el Maestro Jesús me dice, mira a quién te traigo, mira quién está conmigo. Y me lo traía Giancarlo vestido todo de blanco. En ese momento yo me echo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, pero no podía parar, era como una llave abierta de agua. Llora, 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 llora. Esto yo no lo había contado a nadie, pero a los 4 días de esa visión que tuve, muy poderosa, verlo con el Maestro Jesús, wow, me conmocionó mucho, ¿no? O sea, tanto fue un gozo también sentirme feliz de ver lo que él está con el Maestro. A los 4 días recibo una llamada de mi hermano y me dice, te cuento que soñé con Giancarlo. Y yo le digo, a ver, cuéntame, ¿qué soñaste? Me soñé con Giancarlo, que Giancarlo me cogía de la mano y me decía, tío, vamos. Y yo le decía, no, no, todavía yo no me quiero ir, todavía no, no, sí, vámonos, tío, pero así molestando, como era su personalidad, molestosito. Sí, vámonos, vámonos, Giancarlo. Entonces, él me dice que el sueño fue muy real, muy vívido, y yo le comienzo a preguntar todos los detalles, y cómo era, cómo lo viste, bueno, y él me dice algo muy que obviamente me dejó, wow, me dejó en shock. Me dice, te cuento que lo vi a Giancarlo y estaba vestido con un traje de monajillo, como los niños que van a hacer la primera comunión en la iglesia, esos monajillos. ¿No? O los que, sí, los niños, los monajillos, con ese vestido largo, blanco y con un cinturón así como amarradito aquí doradito. Y yo le digo, ¿qué? Yo le digo, ¿me estás hablando en serio? Yo le digo, júramelo por tu vida y por tus hijos que me estás diciendo que lo viste a Giancarlo así. Y me dice, sí, te lo juro, estaba vestido con un traje monajillo, con un traje blanco. Entonces, claro, eso fue otro llanto que yo tuve porque esa fue la confirmación de la visión que yo tuve los 4 días antes de que mi hermano me hiciera esa llamada, el sueño que había tenido. Entonces, porque claro, ahí estaba con mi mente o si lo que yo sentía, capaz son mis imaginaciones de esa imagen que yo vine. Pero yo me preguntaba a mí, pero ¿por qué yo lloro así, de una manera tan como que realmente los estoy viendo así físicamente? Pero era todo en mi mente, tan clarito. Entonces yo pedí respuestas para saber si ese sueño que tuvo mi hermano se relacionaba con la visión que yo tuve. Y claro, o sea, si lo que yo vi era real, lo del Maestro Jesús. Y claro, y me respondieron fue con el sueño que tuvo mi hermano, cuando mi hermano me confirma, o sea, me dice, me cuenta cómo estuvo vestido Giancarlo con ese traje monajillo. Entonces eso para mí fue como que, también fue como que un descanso que yo sentía como diciendo, wow, o sea, yo qué más, me están revelando muchas cosas hermosas y eso solamente es gozo, gozo y paz y desde ahí fue como digamos esa conexión bien fuerte porque en los viajes también logré conectar con el Maestro Jesús y fue ahí cuando yo encontré también a Giancarlo y ahí se me comenzaron a revelar muchas cosas con el maestro. Comencé a tener como una relación más íntima con el Maestro Jesús, una relación bien, bien carismática, no como me la habían enseñado antes, ¿no? Más así en la escuela, porque yo estudié en colegio religioso. Entonces, bueno, eso fue una de las, digamos, señales bien contundentes que te confirman de que eso está ahí viviente, ¿no? Ellos están ahí en esa luz hermosa con el maestro, con la fuente. Oye, quería primero decir que hablar de nuestros hijos, hablar de nuestras experiencias con respecto a lo que hemos recibido, al estar conectada con otros planos de manifestación, al ver un poco lo que ocurre más allá de este cuerpo físico, de esta vida terrena, ¿cierto? Cuando se nos abre esa percepción que tú llamas, ¿cierto? Cuando
empiezan a darnos ese susurro al oído, nuestra alma empieza a captar información de vidas anteriores, empezamos a, yo digo, meter la cabeza así en el velo de Maya y ver un poco más allá. Entonces, es tanto que yo lo agradezco. Se nos abre, ¿cierto? Ese sexto sentido, esa visión interna, ese latido del universo se abre ante nosotras. Bueno, agradezco por las personas que están aquí. Hay tanto que hablar de estos temas y yo diría que si podemos continuar la próxima semana para que más mamitas puedan expresar cuál es su propia verdad, qué han recibido, porque nosotros, ¿sabes qué? Yo creo que el meollo del asunto es que nosotros tenemos un maestro interior y ese verdadero maestro somos nosotros mismos, es nuestra alma que nos habla, que late. Entonces, la próxima semana me gustaría invitar a que otras también hablen. Yo me regocijo, agradezco por poder compartir con ustedes. Gente de tan alta vibración, tanta conciencia. Bueno, yo personalmente voy a terminar diciéndole al Laberito y a todos los que nos puedan ver, que efectivamente yo hubo una semana entera, que poco quizás en nuestro tiempo terreno, diciéndole al Maestro Jesús, cateteándolo así, maestro, yo necesito ver físicamente a mi hijo, yo te lo pido, dame ese regalo, necesito verlo físicamente. Ya, después pasaba un día, yo le decía, maestrito, te lo ruego, es que necesito verlo físicamente. Y así pasaron los días y yo bien pesadita, bien insistente con el maestro y yo lo vi físicamente, o sea, no en sueños, porque existen los sueños vívidos y esos sueños vívidos son en ese otro plano de manifestación y son muy reales. Existen los viajes, que he tenido mucho, una relación muy directa con mi hijo, donde él me ha enseñado y además ha respaldado mucha información que yo tengo. Me ha dicho sí, mamá, o no, mamá, o más profundamente. Pero en este caso fue vivido. Yo abro los ojos en la mañana y veo a mi hijo sentado en mi cama, veo mi pieza, tal cual. Veo que él se moviliza y yo no quería cerrar los ojos, no quería cerrarlos porque sabía que si los cerraba se iba a acabar ese momentum, era un regalo, era eso. Entonces, y yo así, tenía los ojos así, entonces, pero fue maravilloso verlo, fue maravilloso sentir la respuesta del maestro, el regalo que me estaba dando. Y ¿sabes lo que yo creo? El maestro decía, pedid y se os dará, pedid y se os dará. Y realmente yo siento que cuando uno pide con el corazón abierto, con tanta fe de que sí puede ser, yo creo que todo se logra. Entonces, efectivamente, y yo las invito también a hacerlo, a pedir indiscriminadamente. Así, esa es mi parte y invitarlas a que continuemos la próxima semana sin antes que pueda hablar Laberito, que quiere comentar algo, y Chechi, tú nos haces un cierre, por favor. Claro que sí. Solamente agradecerles por este regalo que nos han hecho hoy, porque realmente nos motivan. Todavía somos muchas mamitas que todavía estamos luchando porque sabemos que es un proceso muy difícil y tenemos que ayudarnos y entendernos y cada una a su pasito, ¿no? Chechi, gracias por este regalo que nos has dado hoy. A Irene también, muchas gracias.
Bueno, no, chicas, más bien gracias a ustedes por haberme escuchado, permitirme abrir mi corazón para contar un pedacito de mi historia, porque como sabemos esto es súper extenso, no hubiéramos terminado hoy, pero bueno, es un poquito, algo resumido y solamente invitarles a que ustedes vayan a ese equilibrio, a ese reino interno, a su corazón, se conecten con sus elementos que están ahí vivos, su aire, su agua, su cuerpo y el fuego, ese fuego interno que nos trae hoy en día, hoy a este viaje que estamos, porque todas estamos convocadas a este viaje por ese fuego interno que tenemos, ese amor que nos hace conectar con nuestros hijos, que estamos conectados con esa divinidad. Con ese plan mayor y que abran su corazón, chicas, abran su corazón, crean ustedes, confíen, fluyen con la vida, que la vida es hermosa, tiene muchos regalos y este es un regalo de darnos cuenta de ese sentir, de este gozo interno de nuestro ser, es realmente un regalo maravilloso. Somos muy afortunadas, muy bendecidas de poder recibir todas estas informaciones, todas estas señales de nuestros hijos que están aquí con nosotros, dentro de nosotros, no lo vemos caminando al lado, pero los llevamos aquí adentro y solamente hay que sentir, cerrar un poquito los oídos del ruido externo, ir hacia el reino de nosotros y ahí vamos a encontrar todo lo que queremos buscar y pues la respuesta, ¿no? Y muchas gracias y nos vemos la próxima semana, chicas. Gracias. Gracias. Adiós, chicas. Gracias.